El pasaje que vamos a leer para esta ocasión es el Salmo 100. Salmo 100 tiene 5 versículos, pero para esta ocasión, para nuestra meditación, solamente vamos a leer el versículo 3. Dice así: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuentan en una ocasión de una señorita quejándose con lágrimas en los ojos en contra de su padre. Ella decía que sus padres no le amaban. Así que le preguntaron: usted ya tiene como 35 años, sin embargo, ¿quién paga el alquiler de su departamento? ¿Y quién le da para sus alimentos? Porque usted no trabaja. Y cierto, ella dijo que era de profesión periodista y manejaba unos 2-3 idiomas más, pero no estaba trabajando, de tal manera, ¿quién le pagaba el alquiler de su apartamento? ¿Quién le pagaba sus alimentos y otras cosas más? Eran sus padres. De tal manera que las personas al escucharle recriminaban diciendo: no tenía ninguna razón por qué quejarse en contra de sus padres. Más bien debería estar sumamente agradecida a sus padres, porque a esa edad ya debería ella más bien estar trabajando y por lo menos ayudando a sus padres. Bueno, el pasaje que acabamos de leer también nos muestra las razones por las cuales debemos estar agradecidos a Dios. Y nos muestra 3 razones este versículo, 3 razones más que suficientes por las cuales debemos estar agradecidos a Dios. Así que el tema de nuestra meditación es nuestra gratitud al Señor. Y hablando de esta gratitud, el versículo 3 nos dice la primera razón por la cual debemos estar agradecidos al Señor es que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Significa que nosotros no somos producto de una casualidad. Venimos a este mundo por la obra y la gracia de nuestro Señor. Somos su creación. Él te hizo a ti, Él me hizo a mí. En el tiempo, el momento señalado, venimos a este mundo. Somos creados a imagen, semejanza de Dios. Dios no solamente creó al hombre, sino también creó todo lo que existe en el cielo, acá en la tierra, en el mar, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si el Señor, dentro de su creación, solamente hubiera creado de repente, vamos a decir, frijoles y todos los días frijoles, o solamente arroz y todos los días arroz nada más, seguramente nos hubiéramos cansado de comer todos los días arroz. Pero si uno nota sobre la maravillosa creación de Dios, y su palabra habla acerca de la creación, diciendo todo lo que Dios ha creado ha sido bueno en gran manera. Y cuánta variedad, ¿no es cierto?, de alimentos. Si hablamos de las frutas, cuánta variedad de frutas. Si hablamos de los peces, cuánta variedad de los peces, etcétera, etcétera. Y estoy seguro, ni tú ni yo hemos probado toda la creación de Dios. Yo hace ya unos 5 años atrás, visitando a nuestros hermanos nativos, ellos, prepararon una rica comida de una ave que es el paujil, similar al pavo. Interesante, ¿no es cierto? Pero recién estaba probando la carne de paujil. Y así se puede mencionar, ¿no es cierto?,
no hemos podido disfrutar por la gran variedad que Dios ha creado para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la obra de la creación de Dios, es tan maravilloso. Te hizo a ti, me hizo a mí, pero creó todas las cosas también para que nosotros podamos disfrutar. De tal manera que si reflexionamos, pensamos acerca de la creación de Dios, tenemos suficiente motivo, ¿no es cierto?, para agradecer a Dios. Me hace recordar así, cuando era niño, el pueblo donde viví, hablaban en el tiempo de la cosecha, diciendo, ¿cómo te fue la cosecha a ti?, etcétera, etcétera, así. Recuerdo en una ocasión, una de las familias dijo, bueno, este año mi cosecha no ha sido tan bueno, creo que Dios a mí me ha maldecido, algo así. ¿Y por qué estaba quejándose esta familia? Porque, había cosechado, ustedes no sé si conocen la masua, igual que la papa, la oca, etcétera, la masua. Entonces, la masua normalmente es color amarillo, algo así, pero esta familia había cosechado mayormente la masua negra. Así que por la cosecha de la masua negra, esta familia estaba quejando, en fin, no sé si mis chanchos comerán esto, decía él. Pero así, algunos años atrás, por la ciudad de Huanta, por Ayacucho, la masua negra, por ese sector y también por otros lugares, el precio se había elevado bastante y era bien buscadito. Uno iba al mercado, casi no encontraba. ¿Por qué? Porque la masua negra tenía muchas propiedades, entre ellas propiedades curativas. En realidad, si Dios está bendiciendo a esta familia con la masua negra, no es que el Señor le estaba castigando o maldiciendo, etc., sino le estaba bendiciendo con la mejor calidad, ¿no?, de ese producto. El problema es de nosotros, el problema es que nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios está poniendo en nuestras manos, cómo el Señor nos está bendiciendo. Y muchas veces sin darnos cuenta, como esta señorita, sin reflexionar, sin pensar, cualquiera puede darse cuenta, como a esa edad de 30, 35 años ya debe estar ejerciendo su profesión, pero sin embargo está siendo mantenido por sus padres, quejándose contra sus padres, y muchas veces es la actitud también mucho de nosotros frente a nuestro Señor. Pero cuando uno se da cuenta, ¿no es cierto?, en el corazón del salmista, en el Salmo 100, es que él se da cuenta, reflexiona, piensa y ve toda la obra maravillosa, ¿no es cierto?, todo lo que Dios ha creado, y nos invoca y nos llama de manera imperativamente, diciendo, reconoced que Jehová es Dios, y hay que darle gracias por su obra de creación. Así que en esta primera parte yo creo que tenemos suficientes motivos, razones para agradecer a Dios. En segundo lugar, el mismo versículo 3 nos habla también una segunda razón, un segundo motivo por las cuales debemos estar agradecidos a Dios. Nos dice, pueblo suyo somos. Somos el pueblo de Dios. En otras palabras, el lenguaje del Nuevo Testamento sería, somos la iglesia de Dios. ¿Cuál es nuestra condición de nosotros, nuestra condición espiritual frente a Dios? Somos pecadores. Y en las palabras del profeta Isaías, el pecado nos ha afectado de la planta del pie hasta la punta de la cabeza. De tal manera que por el pecado el hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. Por más que quiera, no está en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha afectado tan gravemente. No solamente nos ha dañado, nos ha dejado enfermos. Si leemos desde Génesis para adelante, el Señor advirtió a nuestros primeros padres al crear y al ponerles en el huerto de Edén, si ustedes comen el fruto de este árbol, morirán. Y por tanto ellos desobedecieron y desde ese momento están muertos en sus pecados, delitos, y desde ahí toda la humanidad, que somos la generación de Adán y Eva, ¿no es cierto?, todos estamos afectados por el pecado.
Así que en el lenguaje del apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, dice: nosotros estábamos muertos en vuestros pecados y delitos. Así que un muerto no tiene ninguna capacidad, ¿no es cierto?, para hacer algo por su salvación. Cuando habla de pueblo suyo somos, significa por la obra, la gracia y la misericordia de Dios. Dios tuvo que enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz derramando su preciosa sangre. Y es Cristo quien entregó su vida para poder perdonar nuestros pecados. De esta manera nosotros somos salvos y de esta manera llegamos a ser parte del pueblo de Dios o la iglesia de Dios. Así que no llegamos a ser parte de la iglesia o del pueblo de Dios por nosotros mismos, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es el autor de nuestra salvación y a Él le costó derramar su preciosa sangre en la cruz, y como resultado de esto nosotros somos perdonados nuestros pecados y somos parte del pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Ese es un gran privilegio, ese es un gran honor, ser parte del pueblo de Dios, pero no por nosotros mismos, sino es por la obra, por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Y el salmista se da cuenta de esto, ¿no es cierto? Y, por supuesto, es una segunda razón, un segundo motivo para estar sumamente agradecidos a Dios. Somos miembros de la iglesia del pueblo de Dios. Y somos miembros del pueblo de Dios, no solamente una cosa temporal, pasajera. No es como ser miembros de un partido político, etcétera, ¿no es cierto? Sino esto nos lleva hasta la eternidad. Por eso, en el lenguaje del Nuevo Testamento, somos extranjeros, somos pasajeros aquí. Nuestro pueblo, nuestra patria está en los cielos, en la presencia del Señor, donde si somos miembros, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, si somos miembros de la iglesia de Dios, por supuesto, nuestro gozo, ¿no es cierto?, nuestra vida es la vida eterna ahí en la presencia de Dios. Y la tercera razón que nos muestra este Salmo 100, este versículo 3, la tercera razón para estar agradecidos, ¿no es cierto?, a nuestro Señor, es que Él es nuestro sustentador, dice, ovejas de su prado. Por supuesto, en un lenguaje figurado, somos como las ovejas, hay de su prado, hay en su hacienda, en su chacra, donde hay pastos verdes, agua fresca, etcétera, protegidos, cuidados ahí bajo la protección de Dios. Esto significa no solamente Dios es nuestro creador, no solamente es Dios nuestro redentor, nuestro salvador, sino que Él, además de crearnos, además de salvarnos, Él sigue sustentando, sigue velando, sigue bendiciendo en nuestra vida de todo lo que nosotros necesitamos. El aire que respiramos, ¿de dónde viene? El agua que tomamos. Si vivimos en el campo, por ejemplo, los agricultores agarran una semilla de maíz, abren la tierra, ¿no es cierto?, en el tiempo oportuno y lo siembran ahí, y después de eso, claro, le dan todo el mantenimiento, todo el cuidado, pero el campesino no puede multiplicar de una semilla de maíz, porque a la hora de la cosecha no cosechamos solamente uno más o dos más. Yo he contado algo de 380 granos así de maíz. Y en cada fruto, por supuesto, es distinto, pero no nos da solamente al 100%, 200%. Yo creo que nos da mucho más el Señor. ¿Quién hace todas esas cosas? Es Dios, para sustentarnos, para proveernos. Como mencioné al inicio, ¿no es cierto? Toda su creación, cuando uno ve, ¿no es cierto?, para sustentarnos a nosotros, ¿no es cierto? El Señor ha creado todas las cosas que son tan maravillosas, de tal manera que también nos ha dado sabiduría e inteligencia para poder, ¿no es cierto?, alimentarnos, para poder vestirnos, etcétera, etcétera. Pero todo viene de parte de Dios.
Así que el salmista se da cuenta de estos tres motivos, de estas tres razones, y por eso que él invita a alabar, a cantarle a Dios, pero no solamente a cantar, a alabar, sino también dice a servir a Dios con alegría, o sea, darle todo nuestro reconocimiento al Señor y entrar, por supuesto, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre, por todas las generaciones. Así que de tal manera este salmo es un salmo tan precioso que nos invita a ser agradecidos al Señor, ¿no? En este versículo 3, por esas tres razones, ¿no? Muchas veces, a veces no nos damos cuenta de la obra maravillosa de Dios, ¿no es cierto?, en favor nuestro, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Muchas veces pensamos que somos producto de una casualidad, hemos venido por casualidad, hemos aparecido aquí de manera muy casualidad. No, respondemos a un plan maravilloso de parte del Señor y podemos superar toda su creación, que es tan maravilloso como su palabra mismo dice, ¿no? Todo creado a gran manera. Y si nos damos cuenta, reflexionamos, pensamos, meditamos sobre esto, somos motivados, somos invitados, ¿no es cierto?, para, ¿no?, estar agradecidos al Señor siempre. En segundo lugar, sobre nuestra redención, sobre nuestra salvación. Ese es otro privilegio grande para nosotros también. Es la obra maravillosa de Dios. Lamentablemente, a causa del pecado, ¿no es cierto?, y las consecuencias de el pecado, es lo que nosotros podemos ver, lo que puede pasar dentro de nosotros, nuestra humanidad. Claro, si el hombre no se da de estas cosas, uno trata de solamente planear, de planear estrategias de cómo el hombre puede cambiar. Claro, son factores, ¿no es cierto?, condicionantes que pueden ayudarnos, pero no son determinantes. No, solo Dios puede cambiar nuestras vidas, nos puede transformar para ser una nueva criatura. Sin Dios nada somos. Sin Dios somos como ese carro, ¿no es cierto?, que no tiene freno, sea que esté subiendo cuesta arriba en cualquier sitio. Si no tiene freno, ¿qué va a pasar con un carro? Va a ser todo un desastre. Va a ocurrir todo tipo de accidentes. De tal manera que Dios fue tan misericordioso, ¿no es cierto?, al enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él, y solamente por medio de Cristo, tampoco no hay otro nombre por el cual podemos llegar a ser salvos, ¿no?, y todo el sustento que el Señor nos da. De tal manera, entonces, sería bueno preguntarnos en este momento, ¿no es cierto?, ¿hasta qué punto usted se da cuenta realmente? ¿Sabe usted, ¿no?, vamos a decir, usted se da cuenta tan claramente, plenamente, se da cuenta que usted no ha venido a este mundo por casualidad, sino es por la obra de Dios? Y ahí tiene una primera razón para agradecer a Dios. Y la segunda razón, Dios te ama a ti tanto, me ama a mí tanto. Envía a su Hijo. ¿Cuánto le costó salvarnos a nosotros, perdonar nuestros pecados? La vida misma de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Usted en sus momentos puede mencionar, usted en sus momentos con plena convicción puede decir que usted es parte del pueblo de Dios. Usted es parte de la iglesia de Dios. ¿Usted aceptó, recibió a Cristo como Señor y Salvador personal? Esta parte de repente no ha dado esos pasos. Pero si usted se da cuenta que no es producto de una casualidad, que se da cuenta de su situación de pecado, y usted se da cuenta que no puede resolver, que no puede aliviar, que no puede sanear su vida por sí mismo, tiene a Cristo. Él invita así, si alguien quiere volver a Dios, arrepentir de sus pecados, así como el caso del hijo pródigo, Él está esperando con sus brazos abiertos.
Y la tercera es la obra maravillosa de Dios en sustentarnos. Y hay un punto muy importante: sin Dios nada somos. Solamente en la mañana, al abrir nuestros ojos, al levantarnos de la cama, si Dios no está cuidando de nosotros, si Dios no nos da la vida, la salud, ¿qué sería de nosotros? De tal manera, este Salmo 100 nos invita a ser agradecidos a Dios, como dice su palabra, agradecidos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Sé que estamos viviendo una situación difícil, ¿no es cierto?, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, pues este asunto del virus, de la pandemia, ¿no es cierto?, y cuántos más vendrán, pero da gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Agradecidos a Dios. Yo creo que si vivimos una vida agradecidos con Dios, si tomamos a Dios en nuestras vidas y si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal en nuestra vida, seguramente vamos a vivir una vida, como dice el salmista, una vida con alegría, alabando al Señor, una vida reconociendo que Él es nuestro Dios, ¿no es cierto?, reconociendo que su misericordia, su gracia es eternamente. Creo que este punto, este Salmo 100 nos permite seguir meditando, reflexionando en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra en su corazón, en mi corazón, que Dios le siga ayudando a seguir meditando, reflexionando. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, medite, reflexione. Sabe que Dios te ama. Sabe que Dios te ama, envió a su Hijo por ti y por mí. Y esperamos que usted, ¿no es cierto?, por la gracia y la misericordia de Dios, pueda recibir esta salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.